A continuación nos vamos a dedicar al tema patología ápico-periapical. En esta microfotografía podemos observar cómo está constituido el sector ápico-periapical. Está constituido por el ápice de la pieza dentaria, por tejido dentinario y cemento, como podemos observar, pulpa, espacio del ligamento periodontal, tejido óseo. En esta imagen podemos observar el foramen apical de esta pieza dentaria. Este es el foramen principal de la pieza dentaria. Podemos observar la zona laxa de Weil, por donde estarían pasando la arteria, la vena y los vasos linfáticos. Tengan en cuenta que, si bien no se ve en esta microfotografía, en algunos casos hay zonas del ligamento periodontal en las que también pueden quedar restos epiteliales de la odontogénesis, es decir, restos epiteliales de Malassez, que los vamos a ver más adelante cuando hablemos de algunas patologías en particular que se pueden dar en esta región. Esta también es una microfotografía del sector ápico-periapical, pero si la comparamos con la microfotografía que vimos recién, podríamos decir que esta zona de la dentina ha sufrido algún tipo de reabsorción, no presenta la misma configuración que la imagen que vimos antes, y por otra parte podemos ver que en esta microfotografía está ensanchado el espacio del ligamento periodontal y el tejido óseo no presenta la misma morfología que vimos en la imagen anterior. De hecho, hay una disminución en el volumen de las trabéculas en este preparado, y en este preparado el espacio medular no presenta la misma estructura que en la microfotografía que vimos antes, sino que presenta una médula ocupada por un tejido más adiposo. Esta es una médula más adiposa. En la clase de patología pulpar, nosotros definimos a las distintas noxas que pueden afectar a la pulpa y las definimos, las clasificamos en noxas físicas, químicas y biológicas. Y en este caso vamos a referirnos a estas mismas noxas, pero teniendo en cuenta qué vías pueden tomar para acceder a este sector periapical. Pueden las noxas llegar al sector periapical a través de la vía pulpar, es decir, a través de los conductos radiculares. Pueden llegar al sector periapical a través de la zona del ligamento periodontal, o pueden llegar al sector periapical a partir de procesos inflamatorios vecinos. Si nos referimos a las noxas que pueden acceder al sector periapical desde la vía pulpar, nos estamos refiriendo principalmente a la noxa biológica que estuvimos estudiando en la clase de patología pulpar y que definimos como biofilm intraconducto. Cuando hay una necrosis pulpar y la necrosis es séptica y es producida por el biofilm endodóntico, principalmente este biofilm intraconducto que se localiza en todo el sistema de conductos de una pieza dentaria, los detritos y los microorganismos y sus productos pueden acceder desde el sistema de conductos al sector periapical. Recuerden que una vez que los microorganismos que constituían ese biofilm intraconducto acceden al espacio periapical, al espacio primeramente del ligamento periodontal, pueden empezar a ocupar la superficie externa de la raíz, es decir, el cemento apical, el cemento de la superficie externa de la raíz. Entonces, al empezar a colonizar y ocupar esas oquedades donde se insertan las fibras periodontales, se forma lo que se conoce como biofilm extraradicular. La vía más frecuente de llegada de factores injuriantes al espacio periodontal apical es sin duda la vía pulpar, porque una vez que se vencieron los procesos defensivos de la pulpa y sobreviene la necrosis pulpar, entonces todas las noxas presentes en el espacio del conducto radicular van a acceder a la zona apical, a la zona del ligamento periodontal en la región apical.
En este esquema podemos ver tres condiciones diferentes por las cuales avanzan las noxas desde la pulpa hacia la zona apical. En el primer esquema estaríamos considerando un cuadro pulpar a nivel de la pulpa coronaria, en el cual los detritos están llegando al espacio del ligamento periodontal en la región apical. En el segundo esquema, en cambio, las alteraciones pulpares están presentes tanto a nivel de la pulpa coronaria como de toda la pulpa radicular y sus detritos llegan al espacio del ligamento periodontal apical. Y en este tercer esquema, en realidad lo que estaríamos viendo sería una lesión de caries que fue tan amplia que se ha perdido la dentina coronaria y entonces hay una exposición de los tejidos pulpares a la cavidad bucal. Entonces, no solamente está llegando la respuesta inflamatoria o el tejido necrótico pulpar, sino también los detritos presentes en la cavidad bucal al espacio del ligamento periodontal apical. La periodontitis apical aguda se caracteriza por la respuesta inflamatoria aguda en el espacio del ligamento periodontal en la región apical. Esta periodontitis apical aguda histológicamente se caracteriza por la presencia de hiperemia, edema y polimorfonucleares neutrófilos. Desde el punto de vista radiográfico no hay ninguna manifestación porque no hay todavía alteraciones de los límites óseos ni de los tejidos cementarios. Esta respuesta puede ser una respuesta leve, localizada, como ya dijimos, en la región apical del ligamento periodontal. Recuerden que la periodontitis apical aguda puede ser producida por la llegada de una noxa que llegue a esta región del ligamento apical por vía pulpar, por vía periodontal o por una lesión vecina. Y entonces recuerden que de estas vías de ingreso de las noxas, por supuesto, la más frecuente es la vía pulpar y estamos hablando de un diagnóstico pulpar de necrosis y entonces los detritos, los microorganismos, los productos microbianos están llegando a esta región del ligamento periodontal y produciendo esta respuesta inflamatoria. Esta respuesta puede ser leve, como en el primer esquema. Si el proceso es más activo, entonces la respuesta inflamatoria va a ocupar prácticamente la totalidad del espacio del ligamento periodontal y como este espacio del ligamento periodontal está ocupado por este líquido de edema, esta respuesta inflamatoria, la presencia de polimorfonucleares y esta hiperemia, entonces el paciente va a sentir que la pieza dentaria está en una especie de sobreoclusión porque toda la respuesta inflamatoria está generando presión y está intentando proyectar a la pieza dentaria hacia la cavidad bucal porque no hay reabsorción del tejido óseo. Entonces el paciente siente que la pieza dentaria está más alta, más larga, la siente en sobreoclusión, le duele cuando muerde y por supuesto le duele si se hace percusión vertical, por ejemplo. Este cuadro de periodontitis apical aguda puede evolucionar a la cronicidad si no se trata, pero también puede presentar una respuesta más ruidosa en la cual se genere un exudado purulento en el espacio apical del ligamento periodontal. Recuerden que si la noxa es muy activa, la respuesta de polimorfonucleares intentando fagocitarla puede generar que los polimorfonucleares sufran distintos estadios de acúmulo graso porque no pueden destruir a la noxa y entonces se forme este exudado purulento. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un absceso apical agudo, esta presencia de este exudado purulento en el espacio periodontal a nivel apical. El cuadro de periodontitis apical crónica por lo general es consecuencia de una periodontitis apical aguda, pero también si la noxa es leve, el cuadro de periodontitis apical crónica puede originarse en una periodontitis apical leve que prácticamente, en una periodontitis apical aguda que prácticamente no haya tenido sintomatología y que enseguida pase a un cuadro de cronicidad. La periodontitis apical crónica se caracteriza por la presencia de un infiltrado linfoplasmocitario y, por supuesto, la presencia de la noxa, que está intentando ser destruida por este infiltrado linfoplasmocitario.
La lesión puede tener variables, distintas presentaciones. Por lo general tiende a desarrollarse y a crecer en forma lenta. El infiltrado, si el infiltrado inflamatorio aumenta y se hace más importante, se va a formar, como vamos a ver en las próximas imágenes, un tejido de granulación que va a implicar entonces una proliferación de fibroblastos y de trayectos vasculares. Y para que esto pueda ocurrir, para que se pueda, digamos, dar esta proliferación de este tejido de granulación, que vamos a ver que se va a constituir en lo que conocemos como un granuloma apical, entonces tiene que darse la destrucción del tejido óseo circundante. Entonces, en estas imágenes estamos viendo los diferentes cuadros, las diferentes evoluciones que se pueden dar cuando se genera una periodontitis apical crónica. En este primer esquema estamos viendo una periodontitis apical crónica que se presenta como un cuadro inflamatorio crónico, por lo general que es respuesta a una anoxa leve, que no presenta modificaciones, alteraciones radiográficas, que si lo pudiéramos ver microscópicamente veríamos que se caracteriza por la presencia de un infiltrado crónico linfoplasmocitario, en la que no hay pérdida de tejido cementario ni de tejido óseo, pero esta sería una presentación de este cuadro inflamatorio crónico leve. En cambio, en esta segunda imagen estamos viendo un cuadro inflamatorio en el que hay reabsorción del tejido óseo en la zona periapical. Este cuadro corresponde a la presencia de la formación de un tejido de granulación. Este tejido de granulación es un tejido de granulación de tipo inflamatorio, porque la anoxa que llega por la vía pulpar o por la vía periodontal o por la vía vecina, lo que está es manteniéndose en esta región y el infiltrado linfoplasmocitario intenta destruirla, no lo logra y a su vez se activan los mecanismos de reparación. Entonces coexisten los fibroblastos y los neocapilares con el infiltrado linfoplasmocitario. Por eso, en esta localización lo que hay es un tejido de granulación de tipo inflamatorio. Esto es la formación de un granuloma apical. Esto es un granuloma de tipo inespecífico. Más adelante vamos a ver imágenes y si ustedes se fijan, las flechas lo que están indicando es que el tejido de granulación inflamatorio, este granuloma apical, crece a expensas de la reabsorción del tejido óseo periférico. En cambio, en esta imagen estamos viendo otro tipo de respuesta que no es la más frecuente que se puede presentar en una periodontitis crónica, sí lo es la que acabamos de ver, la formación de un granuloma apical inflamatorio. En este esquema lo que estamos viendo es una respuesta inflamatoria que lo que está infiltrando son las cavidades óseas y entonces se está constituyendo una osteomielitis crónica, en este caso podría ser de tipo esclerosante. En esta imagen estamos viendo un cuadro de granuloma apical bien desarrollado, en el cual hay más reabsorción del tejido óseo periférico y como vamos a ver en próximas diapositivas, podría en el interior de este granuloma apical inflamatorio podrían haber quedado restos epiteliales de Malacés que pueden sufrir distintos tipos de alteraciones que vamos a ver en las próximas diapositivas. Por otra parte, en esta imagen estamos viendo una respuesta inflamatoria en la cual puede haber una reagudización del cuadro, ¿sí? En ese cuadro, en ese granuloma apical que está constituido por este tejido de granulación inflamatorio con infiltrado linfoplasmocitario, porque coexiste la anoxa hasta que no sea eliminada, todo este cuadro se va a automantener, como vamos a ver más adelante, hasta que no se intervenga y se elimine la anoxa, el cuadro va a seguir adelante. En esta imagen lo que estaríamos viendo es que puede haber una posible reagudización
del cuadro pueden haber presencia de polimorfonucleares neutrófilos que sufran distintos estadios de acúmulo graso y se forme ese exudado purulento, porque o disminuyen las defensas del huésped o la anoxia se torna más virulenta, o el paciente estaba tomando una medicación y la deja de tomar, por ejemplo. Y entonces esto sería lo que más adelante vamos a definir como un granuloma apical abscedado. Y fíjense que de nuevo en el esquema vemos la proliferación de todo este proceso a expensas de la reabsorción del tejido óseo circundante. Y por último, en esta imagen lo que vemos es un cuadro que probablemente, este es un cuadro crónico pero de mayor tiempo de evolución, en el cual la colección purulenta a veces logra labrar un trayecto fistuloso y lograr, para lograr el exudado purulento, salir al exterior de la cavidad bucal. Con esta imagen vamos a describir cómo se regula la resorción local de tejido óseo en una periodontitis apical crónica. La interleuquina 1, producida por los macrófagos, y el factor de necrosis tumoral, producido por los linfocitos T, son los responsables de la resorción local de tejido óseo en la periodontitis apical crónica. Sin embargo, los osteoclastos no poseen receptores para estas citocinas y requieren que otras células los activen. La interleuquina y el factor de necrosis tumoral ocupan receptores presentes en los osteoblastos y provocan que los osteoblastos expresen ligandos de superficie denominados OPGL o osteoprotegerina. Los receptores para osteoprotegerina se encuentran en los osteoclastos y en los preosteoclastos. La ocupación de los receptores en los preosteoclastos cercanos activa a estas células para convertirlos en osteoclastos multinucleados. De esta forma se explica cómo los osteoclastos que carecen de receptores para interleuquina y factor de necrosis tumoral se activan localmente por estas citocinas. En estas imágenes podemos ver cómo se puede observar radiográficamente y macroscópicamente un granuloma apical. Fíjense, en esta primera radiografía podemos ver una pieza dentaria con una lesión de caries extensa que está afectando esmalte, dentina y también tejido pulpar. Y si ustedes se fijan, la pieza dentaria no tiene ningún tipo de tratamiento ni ningún tipo de restauración ni a nivel coronario ni en el interior del conducto. Y si se fijan, podemos distinguir esta lesión, esta radiolucidez a nivel apical, que es una radiolucidez difusa con una forma ovalada o de gota, que no muestra una marcada corticalización, es decir, es difuso el contorno de la lesión respecto del resto del tejido óseo. Esto más adelante lo vamos a comparar con la imagen radiográfica de un quiste apical inflamatorio. Fíjense que la pieza dentaria presenta el ápice de la pieza dentaria presenta una curvatura y la lesión justamente sigue la curvatura del ápice de la pieza dentaria. Entonces, esto lo que les está demostrando es que la anoxa que está presente en el interior del conducto está saliendo, la anoxa, los detritos, los microorganismos que constituyen el biofilm intraconducto, están saliendo a través del foramen apical salieron hacia el espacio del ligamento periodontal y ahora se reabsorbió el tejido óseo y toda esta zona está ocupada por la anoxa, el tejido de granulación y el infiltrado linfoplasmocitario crónico. Entonces, ustedes tengan en cuenta que a esta pieza dentaria hay que hacerle la eliminación de caries, la limpieza del conducto y la obturación, es decir, el tratamiento endodóntico, se lo obtura, se hace la restauración permanente y se espera, porque al eliminar la anoxa del sistema de conductos, le estoy permitiendo al organismo que al no existir más la anoxa a nivel apical, el sistema inmune sí pueda eliminar noxa y detritos a nivel apical y si le doy tiempo va a poder este tejido reparar. Entonces espero una cantidad de meses y voy a prestar atención, voy a ver con otra radiografía si esta radiolucidez empieza a disminuir su volumen.
En esta imagen macroscópica lo que estamos viendo es una pieza dentaria que fue extraída y con la extracción de la pieza dentaria también se extrajo el granuloma apical que tenía esta pieza dentaria. Si ustedes comparan, esta pieza dentaria no es la misma pieza dentaria que están viendo en esta imagen radiográfica. La pieza dentaria de la imagen radiográfica no necesita extracción, necesita un tratamiento de operatoria y de endodoncia. Esta pieza dentaria probablemente no se podía restaurar, no se podía hacer una restauración a nivel coronaria, entonces hubo que hacer la extracción. Esta imagen lo que está mostrándonos es esa forma ovalada de ese granuloma apical, que esto todavía no está fijado. Si pudiéramos palparla, veríamos que tal vez la consistencia sería firme, medianamente firme, porque al haber tejido de granulación, esos fibroblastos en algunas zonas van a sintetizar colágeno y eso le va a dar una consistencia a la palpación. Y digamos, si pudiéramos ver, hacer cortes y ver distintos cortes de esa macroscopía del granuloma, podríamos ver que podría haber zonas más amarillentas, que vamos a ver después que se van a correlacionar con zonas microscópicas en las que hay células santomatosas o cristales de colesterol, o zonas más amarronadas o color ocre, en las que podría haber depósitos de hemosiderina, por ejemplo, o zonas más rojizas, en las que podría haber, por ejemplo, zonas de hemorragia. En esta imagen radiográfica a la izquierda estamos viendo de nuevo una pieza dentaria con una lesión de caries extensa y una restauración extensa. Fíjense que la pieza dentaria no presenta tratamiento endodóntico y ustedes pueden ver a nivel apical una pérdida ósea que estaría localizada a nivel de los ápices de las dos raíces de esta pieza dentaria. Por otra parte, ustedes pueden ver que hay una radiolucidez difusa de límites poco definidos y esto nos da la pauta de que esto probablemente sea un granuloma apical. Nosotros, por lo general, desde el punto de vista clínico, a estas lesiones les llamamos procesos apicales, pero esto es una terminología clínica. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, esto es un cuadro que es compatible con un granuloma apical que vamos a ver en breve microscópicamente. Esta imagen, que es una imagen cadavérica, lo que les está mostrando, además de la severa atrición de estas piezas dentarias, es en esta pieza dentaria cómo se puede ver esta pérdida ósea. Y si ustedes se fijan, esta pérdida ósea ya está determinada por la pérdida de las dos corticales, tanto la cortical vestibular como la cortical lingual. Entonces, estas dos imágenes están puestas de esta forma para que ustedes tomen conciencia de alguna manera de que si radiográficamente estoy viendo esta pérdida ósea en maxilar inferior, para que pueda ver esta magnitud de pérdida ósea, probablemente ya se perdieron las tablas a nivel de esta lesión, las tablas vestibular y lingual. Por eso la pérdida ósea se puede ver con esta radiolucidez tan marcada. Más imágenes radiográficas para ejemplificar granulomas apicales. Fíjense que en este caso están viendo otra lesión radiolúcida en el periápice de esta pieza dentaria. Esta pieza dentaria tiene un tratamiento endodóntico. En estos casos, cuando se encuentran con estas imágenes radiográficas, tienen que preguntarle al paciente cuánto tiempo hace que se hizo este tratamiento endodóntico, porque puede que la pérdida ósea, este presunto granuloma apical, estuviera desde antes de hacer la endodoncia y se haya hecho la endodoncia y no haya sido suficiente la limpieza del sistema de conductos o no haya habido permeabilidad, es decir, no haya habido un foramen apical abierto para permitir que se eliminen todos los detritos hasta la última porción del conducto radicular. O por otra parte, entonces, por otra parte, a lo mejor habría que comparar esta imagen con
una imagen de más tiempo de evolución, más antigua, porque tal vez esta lesión era más grande y se hizo el tratamiento y se hizo la endodoncia, se limpió, se obturó y la lesión a lo mejor hace un año era más grande y ahora disminuyó de volumen. Entonces, en estas situaciones hay que hacer una buena anamnesis del paciente. Esta es la misma radiografía que vimos en las primeras imágenes con esta lesión de caries y esta radiolucidez apical. Este caso, en este molar, es un caso similar al que vimos en la primera radiografía. Ustedes ven una radiolucidez apical a nivel de la raíz mesiovestibular de este molar. La raíz distal y la raíz palatina no presentan radiolucidez, pero la presencia de esta radiolucidez a nivel de esta raíz mesial les puede estar indicando de nuevo que la lesión estaba antes y se hizo el conducto, la endodoncia no hace tanto tiempo y entonces hay que esperar a que este cuadro remita. O tal vez ustedes recuerden que la raíz mesiovestibular del molar superior tiene, por lo general, en una altísima tasa de casos, tiene dos conductos. Entonces esta lesión muy frecuentemente se presenta en molares en los que se trabajó, se limpió y se obturó un solo conducto y al dejar sin tratar el segundo conducto, el mesiovestibular 2, no se presenta esta radiolucidez apical a veces después del tratamiento y se mantiene. De nuevo, este molar presenta esta lesión, esta radiolucidez a nivel apical y en este caso el tratamiento endodóntico parece bien hecho. De nuevo, hay que hacer una buena anamnesis y a ver si esta endodoncia fue hecha hace poco tiempo, si fue bien hecha, si se puede esperar para ver si remite este proceso apical o si la radiolucidez apical tiene mucho más tiempo de evolución y la endodoncia también, bueno, en esos casos hay que evaluar si se hace el retratamiento de endodoncia. Más imágenes radiográficas en las que podemos observar, en este caso pueden observar una lesión radiolúcida a nivel del ápice de esta pieza dentaria, una restauración extensa muy cerca de la cámara pulpar. La pieza no tiene tratamiento endodóntico y de cualquier manera en este caso, en esta lesión es más extensa, podríamos tener que evaluar si radiográficamente es una lesión que se acerca más a un granuloma apical o si parece más un quiste apical inflamatorio, como vamos a ver más adelante. Otro ejemplo en el que vemos una caries que destruyó esmalte, dentina y está ocupando cámara pulpar. Probablemente el sistema de conductos esté ocupado por biofilm y detritos de la cavidad bucal porque esta lesión de caries no tiene ni esmalte ni dentina, no hay esmalte o dentina aparentemente cubriendo la cámara pulpar. De hecho, pareciera que hubo algún tipo de maniobra en la que se eliminó tejido. Y por otra parte, fíjense los procesos, las lesiones de radiolucidez apical compatibles con granuloma apical que se presentan en los ápices de esta pieza dentaria. En este caso está claro que hay una rehabilitación que está muy cercana a la pulpa. En este caso es visible que hay una lesión de caries muy extensa, es decir, la noxa es de origen pulpar y está claro que es la lesión de caries y la restauración muy profunda. Pero fíjense en el caso de este premolar, que podemos ver esta radiolucidez apical, pero no estoy viendo ni bolsa periodontal, ni un cuadro vecino, ni estoy viendo aparentemente una lesión de caries que pudiera estar causando este cuadro. Entonces, ustedes recuerden que en la clase de patología pulpar, cuando hablamos de necrosis, también nos referimos a que la necrosis podía ser aséptica, por ejemplo, por un trauma o por bruxismo.
En esos casos no hay lesión de caries, no hay restauraciones, la pieza dentaria clínicamente aparentemente no tiene ninguna lesión, pero este paciente podría ser un paciente bruxómano y entonces sería un ejemplo de una necrosis aséptica y por eso no solamente hay un cuadro de necrosis pulpar, digamos el diagnóstico pulpar de la pieza es necrosis, y el diagnóstico apical es la presencia de un granuloma apical. Y por último, en esta imagen radiográfica lo que estamos viendo es una radiolucidez a nivel apical en esta raíz de esta pieza dentaria y también pueden ver una radiolucidez en la zona de la furca. Entonces, y fíjense que la pieza tiene una restauración. No es tan fácil, digamos, de ver con la radiografía. Hay que sumar siempre la clínica a esto, el uso de una sonda periodontal. Acá no solamente hay una lesión apical, sino también hay una lesión de furca que la vemos en la clase de patología periodontal. En esta microfotografía podemos ver el ápice de una pieza dentaria y la región periapical y fíjense cómo podemos ver los tejidos dentarios, la zona del foramen apical, pero no se observan los tejidos del paquete vasculonervioso como en la diapositiva que vimos en un principio en la clase y tampoco se observa tejido óseo donde normalmente debiera haber trabéculas óseas. En cambio, todo este espacio está ocupado por un tejido que en próximas imágenes vamos a ver que es un tejido de granulación acompañado por un infiltrado crónico. Con esta resolución solo podemos ver que no está presente el tejido óseo porque ha sido reabsorbido y ocupado por este tejido. En estas microfotografías podemos ver a bajo aumento el ápice de esta pieza dentaria y adherido al ápice de la pieza dentaria un tejido que en las próximas imágenes vamos a ver que es un tejido de granulación. A este aumento podemos distinguir que es una masa de tejido, pero no distinguimos con este aumento qué tipo de células están presentes. Con un poco más de aumento volvemos a ver el ápice de la pieza dentaria y en esta zona, adherido al cemento de esa pieza dentaria, este tejido que es un tejido de granulación, pero a este aumento podemos ver que hay un infiltrado celular. No podemos distinguir qué tipo de células son con este aumento, pero sí empezamos a distinguir estos espacios que son luces vasculares. En esta microfotografía podemos observar este puntillado basófilo que corresponde a núcleos celulares que corresponden al infiltrado inflamatorio crónico que con este aumento tampoco podemos ver. Sí podemos distinguir bien las luces vasculares, estos capilares de neoformación que están presentes en este tejido de granulación y en esta zona podemos ver estas células que en próximas imágenes vamos a ver a mayor aumento con estos citoplasmas claros que son células xantomatosas. A mayor aumento, ahora sí distinguimos las luces vasculares, estos neocapilares, y podemos ver con este aumento en este preparado gran cantidad de células xantomatosas. Se ha perdido el contenido vacuolar de las células, este contenido de colesterol, porque se ha perdido, como ustedes ya saben, durante el procesamiento de las muestras para colorearlas con hematoxilina y eosina. En esta microfotografía de nuevo vemos gran cantidad de células xantomatosas en este preparado y en este corte a gran aumento podemos distinguir perfectamente el citoplasma de las células xantomatosas, los núcleos y se ve incluso las distintas vacuolas de colesterol que están en el interior de estas células. Incluso se puede ver cómo las células, las vacuolas de colesterol, cuando se van apoyando contra las paredes del núcleo, van marcando estas indentaciones por la gran cantidad de vacuolas que hay en el interior de la célula.
Recuerden, esto no se ve en estos cortes, pero pueden estar presentes también en estos granulomas cristales de colesterol, que son el resultado de la presencia de colesterol en el tejido en forma extracelular cuando se rompen las células antomatosas y entonces el contenido de colesterol se vierte al extracelular. Entonces, el granuloma que acabamos de describir es un granuloma apical de origen inflamatorio, es inespecífico mientras se mantenga la noxa en el interior del conducto, mientras se mantengan los irritantes en el interior del conducto radicular, se va a mantener la presencia de ese granuloma. Más adelante vamos a ver que se lo considera una inflamación crónica automantenida. La presencia de la noxa automantiene la respuesta del sistema inmune. Entonces, repasamos que ese granuloma va a estar constituido por un infiltrado inflamatorio de tipo crónico, linfoplasmocitario, que coexiste con un tejido de granulación también inflamatorio que intenta reparar, pero no logra la reparación justamente por la presencia de la noxa. Entonces coexisten las células del infiltrado inflamatorio, la noxa, los fibroblastos, los neocapilares que constituyen ese tejido de granulación, y hasta que no se elimine la noxa no se va a eliminar la lesión. Ahora bien, en esta imagen volvemos a ver cómo se va reabsorbiendo el tejido óseo a expensas del crecimiento de la lesión, pero particularmente en este caso estamos viendo un granuloma abscedado, es decir, sobre ese cuadro crónico automantenido puede haber una reagudización que puede deberse a la disminución de las defensas del paciente o a que la noxa se torna más virulenta, y entonces en ese caso nuevamente aparece un infiltrado inflamatorio agudo de polimorfonucleares que, intentando destruir a la noxa, sufren acúmulo graso y se forma ese exudado purulento que está esquematizado, pintado de negro en este dibujo. En esta microfotografía podemos observar el ápice de una pieza dentaria. A este aumento no podemos definir, sabemos teóricamente que en esta localización se encuentra el tejido de granulación. Lo que podemos ver en esta localización es la presencia de un infiltrado inflamatorio, que si lo vemos a mayor aumento vamos a ver que es un infiltrado inflamatorio de tipo agudo. En estos cortes nuevamente vemos el ápice de la pieza dentaria, la presencia de este infiltrado inflamatorio agudo, el tejido de granulación, y si ustedes se fijan podemos ver en la periferia el tejido óseo sano, porque podemos ver las zonas de reabsorción de la lesión. En esta microfotografía, a mayor aumento, la zona del infiltrado. Probablemente si lo pudiéramos ver a más aumento veríamos zonas negativas donde ya hay una colección purulenta, de nuevo el tejido óseo periférico y la vascularización, estos neocapilares a nivel en el tejido de granulación. En esta microfotografía podemos observar un denso puntillado basófilo que corresponde a las células del infiltrado inflamatorio, que con este aumento no podemos definirlas, pero sabemos que en un granuloma abscedado van a coexistir zonas con presencia del infiltrado linfoplasmocitario crónico con zonas de reagudización con presencia de polimorfonucleares neutrófilos, y en este preparado pueden verse zonas de masas amorfas que probablemente corresponden a la noxa microbiana que está automanteniendo la lesión. Este granuloma abscedado, que desde el punto de vista clínico se denomina absceso apical crónico, puede drenar, puede esta colección purulenta labrarse una vía de salida lentamente, que es lo que se conoce como trayecto fistuloso, y es la característica típica de este absceso apical crónico, que desde el punto de vista histológico es un granuloma abscedado. Esto ocurre cuando el exudado purulento y el proceso inflamatorio perforan una de las láminas corticales y se establece este trayecto sinusal que drena, permite la descarga, el drenaje continuo del pus y mantiene el cuadro silencioso. Por lo general, este cuadro es asintomático para el paciente si el paciente
describe que siente una lesión a la altura del ápice de la pieza dentaria y a veces un gusto feo que corresponde a la descarga de pus. Como ven en esta imagen, la descarga puede ser, sí, el trayecto fistuloso se puede presentar destruyendo la cortical, el tejido óseo y la cortical alveolar, y se forma la boca de la fístula en la mucosa bucal. Siempre en una zona declive, siempre acompañado por la gravedad, digamos, siempre a la altura o un poco más abajo del ápice de la pieza dentaria de donde se constituyó la lesión. Si existiera en esa pieza dentaria una bolsa periodontal, podría la colección purulenta drenar a través del espacio de esa bolsa periodontal. Y por otra parte, el absceso, cuando se forma la colección purulenta a través del hueso alveolar, puede en un principio el absceso ser de localización subperióstica o también puede ser un absceso submucoso hasta que finalmente puede labrarse la boca de la fístula para la salida de esta colección purulenta. También tengan en cuenta que si estos procesos ocurren, por ejemplo, en raíces de molares superiores, si el proceso está en contacto con el piso del seno maxilar, también la descarga del exudado purulento podría ocurrir en el interior del seno maxilar. Siempre va a depender de la localización del ápice de la pieza dentaria, hacia dónde va a drenar ese contenido purulento y hacia dónde se va a formar el trayecto fistuloso y por ende la boca de la fístula.